Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que un saludo a toda la familia que pertenece a este canal. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder llegar a todos ustedes a través de este medio. Hermanos, vamos a iniciar, vamos a tener un estudio sólido y profundo de la palabra de Dios. Pero es importante, hermanos, que primero invoquemos la presencia de nuestro Dios. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en este momento especial poder abrir tu palabra, estudiarla, analizarla, profundizar en ella. Rogamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe la verdad y nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y así poder crecer en conocimiento para prepararlos para cuando tú vengas por segunda vez. Y así, Señor, poder discernir entre la verdad y el error a través del estudio profundo de tu palabra. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos en esta ocasión hacer un estudio profundo y analítico y sistemático del concepto teológico de lo que es la teología de la última generación. ¿Qué es la teología de la última generación? Voy a hacer esto como una introducción para que entremos en lleno a estudiar la palabra de Dios. La teología de la última generación es una creencia o es un concepto bíblico de que creemos de que antes de que Cristo venga por segunda vez, o mejor dicho, antes de que se cierre la puerta de la gracia sobre este planeta, Dios tendrá a una generación de justos que la Biblia le llama los 144,000, que ellos habrán vencido el pecado no por sus propios méritos, sino por la gracia de Cristo en ellos. O sea que se mantendrán impecables en un mundo de rebelión y apostasía. Y esto lo lograrán únicamente a través del poder del Espíritu Santo en ellos. A esto se le conoce la teología de la última generación. Dios tendrá un grupo selecto, un ejército de justos que se mantendrá fiel cuando se decreten los decretos de la marca de la bestia, su imagen, y se desate la persecución que Daniel 12 le llama el tiempo de angustia de Jacob. Este grupo selecto de justos reflejará plenamente la imagen de Dios y habrá vencido el pecado, o sea, dejarán de pecar. Esto enseña la Biblia con claridad. Y para eso, hermanos, vamos a estudiar la Biblia para ver cuál es el concepto de lo que la Biblia enseña sobre la última generación, si es posible vencer el pecado, sí o no. Ahora, hermanos, lo que viene a continuación, hermanos, para muchos quizás va a ser algo nuevo, porque este tema lo vamos a presentar desde una perspectiva que para muchos va a ser desconocida. Para muchos quizás lo que vamos a decir es nuevo, porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad para demostrar que no solamente Cristo vindica el carácter del Padre, sino también los justos, los hijos de Dios, incluyendo los 144,000, que también vindicarán el carácter de Dios en este conflicto cósmico. ¿Qué es vindicar algo? El término vindicar significa defender o exculpar a una persona injustamente atacada. O sea, vindicar el nombre de alguien es como limpiar el nombre cuando alguien ha hablado mal de una persona. En este caso vamos a ver de que Satanás y todos sus demonios han hablado mal y han acusado a Dios en este conflicto entre el bien y el mal. O sea que el ente principal, o mejor dicho, el individuo principal, si pudiésemos usar esa terminología, el que está en el centro de este conflicto es el carácter de Dios. Por eso es que en este conflicto lo que está en juego es el carácter de Dios.
Y vamos a ver de que Cristo vino con ese objetivo a esta tierra para vindicar el carácter del Padre ante todo el universo. Y también vamos a demostrarlo bíblicamente que cada hijo de Dios que venza el pecado y que se mantenga fiel en este mundo de apostasía y rebelión, también está vindicando el carácter de Dios. Para muchos quizás es nuevo, porque muchos creen de que solamente Cristo puede vindicar el carácter del Padre. Pero vamos a ver de que en la Biblia hay más información sobre esto. Vamos a hacer un estudio sólido y profundo sobre profecía apocalíptica. Y quiero, amigo y hermano que me esté escuchando, tómese su Biblia, tome papel y lápiz, porque vamos a profundizar la Biblia, vamos a escudriñar la Biblia. Esto es como una arma en las manos de una persona que no sea experta en manejar armas. No va a saber utilizarla y se puede hasta pegar un balazo. Así es la Biblia. La Biblia en manos de una persona sin conocimiento y sin sabiduría es un libro común y corriente. Pero cuando nosotros leemos la Biblia con sabiduría de Dios, vamos a encontrar cosas profundas de la Biblia que jamás nos imaginamos encontrar. Así que para muchos esto que vamos a estudiar quizás es nuevo y lo desconocían o no lo habían visto desde esa perspectiva, pero ahora vamos a ver algo interesante para demostrar de que antes de que Cristo venga y se cierre la puerta de la gracia, Cristo tendrá una generación impecable, no porque ellos tenían fuerzas en sí mismos, sino porque vencieron, así como Cristo venció. Y esta última generación, que se conoce como la generación de Enoc, o los 144,000, también vindicarán el carácter del Padre, así como Cristo vindicó el carácter de su Padre. Es interesante, hermanos. Ustedes van a decir, hermano, esto me causa algo confusión. Porque yo tengo entendido, y así me han enseñado en las universidades, que el único que puede vindicar el carácter del Padre es Cristo. Inclusive para eso vino Cristo, para vindicar el carácter del Padre. Pero necesitamos, hermanos, ser más profundos. Es necesario profundizar en la palabra de Dios, hermanos. Ahora, quiero que iniciemos, hermanos. Haciendo esto como una introducción, quiero ahora que profundicemos en el libro sagrado. Es interesante. Iniciamos. La última generación de los 144,000 vindica el carácter de Dios también. Y vamos a iniciar hablando en primer lugar acerca de la misión y el objetivo de Cristo del venir a esta tierra. Cristo, al venir a esta tierra, tenía 3 objetivos. Anótelo. Cristo, al venir a esta tierra y humanizarse, tomar cuerpo humano, su objetivo eran 3. Anótelo. 3. ¿Cuáles eran? Uno de los objetivos era, en primer lugar, vindicar el carácter del Padre, o sea, limpiar el carácter del Padre por las acusaciones que Satanás había hecho en el cielo contra Cristo y con el Padre. Y Cristo, al vindicar el carácter del Padre, lo limpia en todo el universo por las acusaciones de Satanás. Ya lo vamos a ver. Ese es el primer objetivo de la venida de Cristo, vindicar el carácter del Padre. En segundo lugar, Cristo vino a salvar al hombre del pecado. Y en tercer lugar, Cristo vino a enseñar a la humanidad y al universo que sí se puede obedecer la ley, aún viviendo en este mundo de rebelión y apostasía, se puede obedecer a Dios y serle fiel. Cristo lo demostró humanizándose. Noten qué interesante, repetimos, la venida de Cristo a esta tierra tenía 3 objetivos. El primero era limpiar el carácter del Padre ante el universo por las acusaciones de Satanás contra el reino de Dios y el gobierno. Eso significa vindicar, limpiar el nombre de alguien. En segundo lugar, Cristo vino a salvar al hombre del pecado y de las garras de Satanás.
Y en tercer lugar, Cristo vino a enseñar a los habitantes de esta tierra y a todo el universo que sí se pueden obedecer las leyes divinas, porque Satanás había acusado a Dios de ser un Dios tirano que ponía leyes que nadie las podía guardar y que era necesario que la ley sufriera modificaciones. Este era un ataque que Satanás hizo al gobierno de Dios, acusando a Dios de ser un Dios arbitrario, un Dios tirano, un Dios sádico, que ponía leyes que nadie las pudiese guardar y que los ángeles no necesitaban de esas leyes. Con razón, el libro de Ezequiel, capítulo 28, dice, habla haciendo una analogía entre el rey de Tiro y Satanás, expresa cómo Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios y pecó, quebrantando la ley divina. Así que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, demostró que uno de los objetivos de venir a esta tierra era hacer la voluntad del Padre. Noten cómo dice Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo era el emisario del Padre. Cristo había venido con una misión, hacer la voluntad del Padre, porque el objetivo era limpiar o vindicar el nombre de Dios ante todo el universo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por sí mismo. Lo está diciendo en condición de hombre. Cristo está hablando en condición de hombre. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo está enfatizando que su misión era hacer la voluntad del Padre. Cristo no vino a hacer la voluntad de Él mismo. Aunque Él es Dios, pero como hombre era el emisario del Padre, venía a hacer la voluntad del Padre. Esta profecía estaba profetizada en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que se dice que Cristo es la ley encarnada del Padre. Cristo es la palabra encarnada del Padre. Cristo vino a cumplir la misión del Padre. Todo lo que Cristo hacía en esta tierra, lo hacía para agradar al Padre y hacer la voluntad del Padre. Yo no sé de dónde han sacado los protestantes esta blasfemia de decir de que Cristo vino a inventarse otros mandamientos para contradecir los mandamientos del Padre. Cuando Cristo está diciendo aquí que he venido a hacer la voluntad de mi Padre, he venido a obedecer los mandamientos de mi Padre. Todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre está en mí. Todo lo que yo hago, aún la resurrección, este mandamiento lo recibí del Padre. O sea, todo lo que Cristo hacía es el Padre haciéndolo en Él, porque Cristo venía a hacer la voluntad del Padre. Esta era la misión creada en el concilio celestial antes de la fundación del mundo. Ahora, ya vimos de que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, vamos a ver cuál es el centro de este conflicto. ¿Por qué Cristo era necesario que vindicara el carácter del Padre? O sea, lo limpiara. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente, y quiero aclarar este punto. Dios no necesita demostrarle a alguien de que Él es justo y verdadero. Dios no necesita nada. Pero Dios lo hace esto para demostrarle a todo el universo de que Él es un Dios justo, y su Hijo lo demostró en la cruz del Calvario. Lo hace porque el Padre se preocupa por sus criaturas, aún por lo que piensan. Así que Dios quiere que sus criaturas, toda su creación, el universo y los habitantes de los otros mundos estén plenamente conscientes de que Dios es justo en su gobierno y en su trato con el pecado y los pecadores. Porque los seres creados de todo el universo no pueden leer la mente. Por lo tanto, Dios se preocupa por lo que piensa su creación. Y Dios, al solucionar el problema del pecado que está plasmado en el santuario, Dios lo hace para vindicar su carácter y para que todo ser de la creación
esté su conciencia tranquilizada y se pueda demostrar de que Dios es un Dios justo. Para eso también es el juicio. Dios no necesita demostrarle a alguien de que Él necesita hacer un juicio para averiguar quién es fiel y quién no. Dios lo sabe todo. El juicio no es para informar a Dios. El juicio es para informar a todo el universo de que Dios es un Dios justo y misericordioso. Ahora, es interesante, hermanos, que aquí viene el trasfondo de todo esto. El pecado inició en el cielo con Lucifer. Eso lo dice Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12, 7 al 12. Pero es interesante que el libro de Job presenta un panorama en el mundo invisible, o sea, en el cielo. La Biblia presenta que Dios hace reuniones o concilios regularmente en el cielo. Y antes de la cruz, Satanás podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios, a esos concilios celestiales que Dios hace regularmente. En Job capítulo 1 y capítulo 2 tenemos esta escena de que Dios hace concilios y vemos cómo Satanás va al cielo no para adorar a Dios, sino para acusar a los hijos de Dios. En el libro de Job encontramos de que Satanás está acusando a Job. Eso se ve a simple vista, que Satanás está acusando a Job. Pero si nosotros hacemos un estudio más profundo de la Biblia, vamos a notar de que la acusación primordialmente no es contra Job, sino contra Dios y su gobierno. ¿Por qué razón? Porque dice Job, capítulo 1, versículo 9 al 11, noten qué interesante lo que dice Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Noten qué interesante. Les voy a parafrasear, hermanos, lo que está tratando aquí este conflicto plasmado en el libro de Job. Job, la Biblia dice que era un hombre fiel, temeroso de Dios y apartado del mal. Así inicia el libro de Job. O sea, Dios está hablando en bien de Job, que era un hombre temeroso y apartado del mal. Y no tardó en Satanás en ir al concilio celestial solamente para acusar a Job. Pero es interesante que cuando Satanás acusa a Job, noten de qué manera lo está haciendo. O sea, noten el trasfondo de esta acusación. En otras palabras, está diciendo a Dios, Job te sirve a ti porque tú lo tienes bien protegido su casa. O sea, habían ángeles alrededor de Job. O sea, habían ángeles alrededor de la casa de Job y su familia. Y Satanás está dando a entender, en otras palabras, insinuando ante todos los seres de la creación que están ahí presentes, de que Job sirve a Dios por interés. O sea, en otras palabras, Job no es fiel porque él así lo quiere, sino que Job es fiel por interés a lo que Dios le da. Este es el concepto que está insinuando Satanás en este concilio. En otras palabras, primordialmente Satanás está acusando a Dios. En otras palabras, Satanás lo que está haciendo es acusar el carácter de Dios. Satanás lo que está haciendo es indirectamente diciendo que Dios es un Dios arbitrario que hace excepción de personas. Eso está tratando de decir, no hay otra forma de explicar. Porque la culpa se le está echando, en otras palabras, a Dios. O sea, el carácter de Dios está en juego en este conflicto. Porque Job solamente es el que está representando a Dios en esta tierra, en este momento. Pero en el cielo vemos un conflicto espiritual, un concilio, donde Satanás está acusando el carácter de Dios. Dios está en el centro de esta acusación. No es Job. Job es como el resultado de lo que está pasando en el cielo.
Satanás indirectamente está acusando a Dios y su carácter y su gobierno. Es interesante, hermano, que Cristo, al venir a esta tierra, vindicó el carácter del Padre que Satanás había acusado en el cielo delante de todos los ángeles y los habitantes de los otros mundos. Satanás, la peor enemistad, la tiene contra Dios, no es contra los seres humanos. La mayor enemistad, Satanás la tiene con Cristo. Eso lo dice Apocalipsis 12. Que Satanás, al ver que no pudo matar al hijo varón, que es Cristo, dice que persiguió a la mujer. O sea que Satanás primordialmente odia a Cristo, odia a Dios y su gobierno. O sea que Satanás, el problema y el odio lo tiene contra Dios. La creación de Dios es la que sufre las consecuencias. Pero el principal personaje central en este conflicto que se está desatando a un nivel cósmico es Dios y su carácter. Dios está en el centro del conflicto. ¿Captaron, hermanos? Aquí lo vemos a Satanás acusando a Dios y su carácter. Tú tienes a Job bien protegido, prosperado y cuidado. Por eso es que Job te sirve. Quítale lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. Noten que Satanás indirectamente está acusando a Dios y su carácter. Cristo, al venir a esta tierra, vino a vindicar el carácter del Padre. O sea que la misión primordialmente de Cristo, al venir a esta tierra, era para limpiar el nombre del Padre delante de las acusaciones que Satanás y los demonios había hecho delante de todo el universo y todo el concilio universal. O sea que Cristo, nosotros decimos así, Cristo vino a salvar a los pecadores. Y eso es cierto, pero la primera misión de Cristo era venir a vindicar el carácter del Padre ante todo el universo. Salvar al pecador era su segunda misión, pero la misión primordialmente era vindicar el carácter del Padre ante todo el universo. Noten cómo dice esta poderosa cita de Elena de White, que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 1, dice, poderosa cita, pongan atención cómo dice: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio y a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo cuando sea levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Eso lo dice Juan 12, 31 al 32. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. ¿Cómo? Cristo justificaría a Dios. ¿Qué es justificar? Declarar a alguien inocente. ¿Cómo así? Nosotros creemos de que solamente Dios nos justifica a nosotros. Nos declara inocente por su gracia y su misericordia. Pero en este conflicto, Cristo justifica a Dios ante todo el universo. O sea que Cristo lo declara inocente al Padre por las acusaciones que Satanás había hecho contra Dios y su gobierno. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos están agarrando la información, hermano? Agarren esta información porque esto es interesante. Sino que ante todo el universo justificaría a Dios. ¿Acaso Dios es un pecador para que se justifique? No. El contexto de justificar a Dios aquí es declarar inocente a Dios por las acusaciones de Satanás contra Dios y su gobierno. Cristo justificó a Dios. Y dice lo siguiente: justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios
y revelaría la naturaleza y consecuencias del pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Interesante, hermano. Esta cita esclarece todo, que la misión de Cristo era, en primer lugar, vindicar el carácter del Padre para justificar a Dios y a su Hijo. Y también para que los seres humanos entendieran de que sí se puede obedecer la ley de Dios. Cristo lo demostró al venir a esta tierra, que aún viviendo con un cuerpo pecaminoso y caído, porque Cristo al venir a esta tierra adoptó una humanidad idénticamente a la de nosotros, degradada por más de 4000 años de pecado. Cristo adoptó nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, lo cual no es pecado tenerla. Pero en esta condición Cristo reflejó un carácter santo y puro, porque nunca permitió que su naturaleza humana pecaminosa dominara su mente, y Cristo se mantuvo fiel aún viviendo en esta tierra con un cuerpo idéntico al de nosotros. Demostró que todo habitante de esta tierra, todo hijo de Adán, que si se toma de la mano del Padre como Él lo hacía, puede obedecer y serle fiel a Dios aún viviendo en este mundo lleno de pecado y con un cuerpo degradado y pecaminoso. Cristo lo demostró y el diablo quedó desenmascarado. Cristo demostró que sí se puede obedecer al Padre. Cristo demostró en la cruz que lo que decía el diablo era falso, era calumnia. Por eso es que se le puso Satanás difamador y calumniador. Cristo en la cruz del Calvario demostró de que el Padre es inocente. Cristo en la cruz del Calvario justificó a Dios y lo declaró inocente. O sea, Cristo limpió el nombre del Padre ante todo el universo por las acusaciones de Satanás contra Dios y su gobierno. Esta era la misión primordialmente de Cristo, venir a esta tierra a justificar a su Padre. Interesante, hermano. Ahora, agarren esta información, hermanos, por favor, hermanos. Quiero que la agarren. No vayan a dejarla ir esta información. Quiero que cada gota de esta información, quiero que la tome. Porque esto que vamos a estudiar ahora es oro puro. Es oro de 14 quilates, hermanos. Oro del puro. Así que, hermanos, por favor, no quiero que se vayan a distraer. Porque esta información que viene, hermanos, es sólida y profunda. Noten una palabra que encontramos en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 7. Leámoslo. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice, quiero que lean con cuidado lo que dice el texto. Hermano, no me crean lo que yo digo, hermano, crean lo que dice el texto. Crean lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Aquí no venimos a inventarnos nada, aquí venimos solamente a repetir y enseñarle la información que nosotros hemos adquirido leyendo la Biblia y el espíritu de profecía. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten cuál es el mensaje que predica este ángel, que por cierto este ángel es un símbolo del remanente predicando este mensaje en el tiempo del fin. Estos son ángeles simbólicos, pero noten cuál es el mensaje que trae este ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿A quién hay que temer? A Dios, y hay que darle gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿El juicio de quién? El juicio de Dios. Hermanos, ¿cuántos habían leído este texto desde esa perspectiva? El juicio no es para los hombres, el juicio es de Dios. O sea, ¿quién está siendo enjuiciado? Es Dios. El juicio es de Dios. Lean cómo dice el texto. Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, que el texto nos está diciendo, ha llegado el juicio para los hijos de Dios. Aunque está sobreentendido. Vamos a hablar de ese tema en otra exposición. De que en este juicio se juzga las obras buenas y malas
de los hijos de Dios que están registradas en los libros. Pero en este caso no estamos hablando del juicio del pueblo de Dios que menciona el apóstol Pedro. En este caso estamos hablando de que el principal individuo que es juzgado en este juicio es Dios. ¿De quién es el juicio? El juicio es de Dios, dice el texto, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio es de Dios, o sea que Dios está siendo juzgado en este juicio. Para muchos les va a resultar confusión lo que vamos a decir, hermano. Pero quiero que agarren esta información, hermano, porque esta información no la va a encontrar en cualquier lugar. Quiero que se concentre en lo que vamos a decir, hermano. Si usted me ha seguido en lo que hemos estado estudiando, va a entender lo que estamos ahora explicando. El texto no dice juicio para el pueblo de Dios, aunque está sobreentendido. Pero el texto dice, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ¿quién es el que está como principal para ser juzgado? Es Dios. Dios es el que está siendo juzgado, porque el juicio es de Dios. Su juicio. ¿El juicio de quién? De Dios. Dice el texto, su juicio. Hermano, ¿entiende español usted, hermano? ¿Cuántos habían entendido este versículo de esa manera? Quien está siendo juzgado es Dios. El juicio es de Dios. O sea que el principio, Dios está en medio del juicio. Por tanto, Él es juzgado. Interesante, hermano. Dios es juzgado primordialmente en este juicio. Dios es juzgado, la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Dios es pecador para que se juzgue? ¿Qué está pasando aquí? Porque el texto dice, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, Dios está siendo juzgado en este juicio pre-advenimiento antes de la venida de Cristo. Es interesante, hermanos. El texto claramente dice que Dios hace su juicio. O sea, ¿para qué es el juicio? No es porque Dios sea un pecador. Ya lo vimos de que Dios no es por eso que es juzgado. El juicio se le hace a Dios por las acusaciones de Satanás contra Dios y su carácter. En el juicio también se vindica el carácter del Padre. O sea que en el centro del juicio está Dios. Y en el juicio no precisamente para vindicar a los hijos de Dios, sino el juicio primordialmente es para vindicar el carácter del Padre. Porque notamos en el libro de Job, el que está en juego es Dios y su carácter. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Noten cómo dice Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, hermanos. Aquí Pablo no está hablando de hombres, sino que está hablando de Dios. Dios es justificado en sus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es interesante, hermanos. Si notan aquí, Pablo está hablando de Dios que será juzgado. Noten el contexto. Pero saldrá vencedor en el juicio. Muchos creen de que Pablo aquí está hablando de persona, pero el contexto es que Dios está siendo juzgado. Inclusive Pablo está citando el Salmo 51. Noten que Romanos 3:4 es una referencia que Pablo está tomando del Salmo 51, versículo 4, para que vean de que Pablo está hablando de Dios, quien está siendo juzgado y va a ser vencedor. En sus palabras, cuando fuera juzgado, es Dios. Dios es juzgado y Dios va a ser justificado en sus palabras y va a vencer cuando fuera juzgado. Ustedes me van a decir, ¿cómo demostramos de que aquí Pablo está hablando de Dios que va a ser juzgado? Leamos el contexto o la referencia que Pablo toma del Salmo 51, versículo 4. Noten cómo dice, contra ti
Aquí es cuando David había pecado y se arrepiente de su pecado. El Salmo 51, que es un salmo usado por la nueva teología para justificar el pecado original, nacer pecadores y pecar hasta la venida de Cristo. Este es un salmo que se ha tergiversado, más especialmente el versículo 5, donde dice: en pecado me concibió mi madre. La nueva teología ha usado eso para sostener de que el ser humano nace pecador. Pero el texto está hablando de concebir una naturaleza humana pecaminosa, una propensión al mal. No está hablando de nacer pecadores. El Salmo 51 es una expresión de arrepentimiento de David después de haber cometido pecado con Betsabé, mujer de Urías Eteo. El Salmo 51 es una muestra de arrepentimiento de David. O sea que David no está diciendo: nací pecando desde que nací de mi vientre, sino que David no está disculpando su pecado y por dejarse guiar o dominar por su propensión al mal que heredó de su madre, en este caso Betsabé. Pero noten cómo dice Salmo 51:4, para que vean de que Pablo está usando Romanos 3:4, lo está usando el Salmo 51:4 y se refiere a Dios. Dios es el que es juzgado. Noten cómo dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo? O sea que Dios va a tener que ser tenido puro en su juicio. Y noten cómo dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que Dios se le hace juicio. Pero dice Pablo y el salmista David que Dios saldrá puro en su juicio y va a vencer, va a ser justificado en tus palabras y va a vencer cuando fuere juzgado. O sea que Dios está en el centro de este juicio. ¿Por qué razón Dios tiene que ser juzgado? Porque Dios tiene que limpiar su carácter. En el juicio también Dios vindica su carácter. Noten qué interesante, hermano. Cristo vino a vindicar el carácter del Padre. Ahora en el juicio también se vindica el carácter del Padre. Dios es juzgado. Dios está en el centro del juicio. Y saben algo interesante, hermano. Cuando los hijos de Dios se arrepienten, son justificados al mismo tiempo y están justificando a Dios y diciéndole: Señor, tú eres puro en tus palabras. En otras palabras, le estamos diciendo: Señor, tú eres verdadero, tú tienes la razón, Satanás no la tiene. Eso significa justificar a Dios, darle la razón a Dios, que sí nosotros podemos vencer. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo claramente está citando el Salmo 51, versículo 4. El juicio es de Dios. Dios será reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio cuando fuere juzgado. Satanás ha acusado a Dios y su gobierno, y por eso Dios necesita vindicar su carácter también en el juicio. No porque Dios sea pecador. Dios es justificado por las acusaciones de Satanás hechas contra Dios y su gobierno, y en el juicio es justificado Dios y es también vindicado el carácter del Padre. Muchos no habían captado el tema desde esta perspectiva. Muchos creen de que en el juicio solamente somos juzgados nosotros como pecadores por nuestras obras, como dice Salomón en Eclesiastés 12, 13 y 14. Pero el principal individuo que está siendo juzgado en el juicio ante todo el universo es Dios. Lo que está en juego es el carácter de Dios ante todo el universo, porque al quien odia Satanás es a Dios y su gobierno. Quiero que quede claro en eso. Dios está siendo juzgado en el juicio, pero va a salir limpio y va a salir justificado y puro en sus palabras. Por eso es que dice Apocalipsis: la hora de su juicio ha llegado, el juicio de Dios. Y Dios va a salir puro en este juicio, porque Él es inocente y el juicio será para justificar a Dios. Es interesante lo que dice Lucas. Noten cómo dice Lucas 7, 28 al 29. Cuando Juan estaba predicando el Evangelio.
La gente escuchaba la predicación de Juan y noten qué es lo que hacían las personas cuando se arrepentían. Noten la palabra clave. Lucas capítulo 7, versículo 28 al 29 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Aquí Cristo está hablando en bien de Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y noten cómo dice ahora: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Cómo? ¿Qué es lo que decía la gente cuando oyó la predicación de Cristo y de Juan? Cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Cómo es eso que vamos a justificar a Dios? Yo sé que Dios me justifica a mí. ¿Qué significa justificar al pecador? Significa declararlo inocente de algo que ha sido acusado injustamente. En cambio, nosotros no somos justos porque hemos pecado. Nosotros merecemos la muerte, pero Cristo toma nuestro lugar y nos declara y nos hace justos. Nos declara inocente ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios y ante todo el universo. Cristo y el Padre justifica al pecador porque hemos pecado. Pero ¿por qué ahora hay que justificar a Dios? Dice que cuando oyeron el mensaje, justificaron a Dios. ¿Acaso Dios es pecador para que se justifique? No, porque el contexto de justificar a Dios es de que Dios se le da la razón de que Él es justo y sus palabras son verdaderas. En otras palabras, cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien cree en el Evangelio, está diciendo en otras palabras: Dios tiene la razón, Satanás no. En ese contexto se justifica a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, estamos justificando a Dios, estamos declarándolo inocente por las acusaciones de Satanás ante todo el universo, porque es el carácter de Dios que está en juego. Y en el juicio se vindica el carácter del Padre, y los hijos de Dios también justifican a Dios. Noten que no solamente Dios nos justifica a nosotros, sino que también nosotros justificamos a Dios. ¿Cuántos habían captado este mensaje de esta manera? Noten, ahí dice el texto: cuando oyeron el mensaje, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es interesante, hermano, que cuando nos convertimos al Evangelio, cada persona está justificando a Dios en este conflicto entre el bien y el mal. Justificamos, o sea, le damos la razón a Dios, vindicamos su carácter ante las acusaciones de Satanás, ante el gobierno de nuestro Padre Celestial. Ahora, ya vimos, hermanos, que vindicar el nombre de alguien es limpiar el nombre de alguien cuando ha sido acusado injustamente. Cristo vindica el carácter del Padre, y en el juicio también se vindica el carácter del Padre, y todo hijo de Dios que se une a Cristo también vindica el carácter del Padre. Ahora, es interesante, hermano, lo que viene a continuación. Si Dios vindica su nombre en el juicio, porque Satanás ha levantado falso testimonio contra Dios y su gobierno, recuerden de que el principal enemigo de Satanás es Dios. Satanás odia a Dios y a su Hijo. Entonces, quiero que entendamos esto. El que está en el centro de este conflicto es el Padre, es Dios. No somos nosotros, es Dios. ¿Sí? Ahora, es interesante, hermano, lo que viene a continuación. Después de los 1000 años, todos los redimidos, los que se salven y también los impíos, reconocerán que Dios es justo. Aún Satanás se va a postrar o inclinar delante de Cristo y va a reconocer de que Dios es justo y verdadero. Y vamos a ver en este estudio que viene de que aún Satanás, junto con los redimidos, cantan el cántico de los 144,000. Es interesante, hermano. El juicio consta de 3 partes. El juicio preadvenimiento, que es en el que estamos hoy, juicio durante los 1000 años y juicio ejecutivo después de los 1000 años. Cuando las 3 fases del juicio terminen, el carácter de Dios habrá quedado vindicado delante de todo el universo. Ahora, noten
lo que viene a continuación, hermano. En Apocalipsis 15:3, hablando de los 144,000 cuando salen victoriosos de la gran tribulación y ahora están en el cielo cantando el cántico de victoria, el cántico de Moisés y el Cordero. Pero quiero que leamos con cuidado lo que dice el cántico de Moisés y el Cordero. Quiero que leamos con cuidado. Apocalipsis 15:3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Quiénes? Los 144,000. El cántico del Cordero diciendo, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver Moisés con la redención final de los 144,000? Porque cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Porque Moisés es una referencia a cómo Dios libertó a Israel de Egipto. Pero es interesante que aquí se menciona que los 144,000 cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Noten que dice el cántico: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nosotros creemos de que este cántico solamente lo van a cantar los 144,000. No. También lo van a cantar los impíos y los demonios. ¿Cómo sabemos? Apocalipsis 15, allí mismo en el versículo 4. Noten que en este mismo cántico los 144,000 dan una profecía. O sea, en el cántico hay una profecía. Noten qué dice el cántico. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán. ¿Qué? Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea que también todas las naciones van a cantar el cántico de Moisés y el Cordero. ¿Qué dice el cántico de Moisés y el Cordero? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea que al final del conflicto, todas las naciones van a también vindicar el carácter del Padre. Van a reconocer de que Dios es justo y sus caminos son justos y verdaderos. Dice que también las naciones vendrán y te adorarán. O sea que también las naciones, los impíos, los demonios, van a también reconocer de que los juicios de Dios son justos y que Dios es verdadero y que sus caminos son verdaderos. Aquí dice que los 144,000 dan una profecía en el futuro de que todas las naciones vendrán y te adorarán. Y dice, porque todos tus juicios se han manifestado, porque todos sus juicios son verdaderos. Saben de que esto va a cumplirse después de los 1000 años. Todos los impíos van a cantar este cántico de Moisés y el Cordero, pero no va a ser para que se salven, como dice Natanael Baloyes, que manipula este texto, que dice que esto va a ser para que los demonios y los impíos se salven, van a creer en Cristo y lo van a aceptar para salvarse. Esto es diabólico. Los impíos cantan este cántico, los demonios reconocen a Dios que sus caminos son justos y verdaderos, no para salvarse, sino por miedo, porque saben de que van a ser destruidos, les tiemblan las rodillas, tan temblorosos y tartamudos de que su hora les llegó. O sea que este cántico de Moisés y el Cordero lo cantan por miedo. Una verdad los impulsa a decir estas palabras, de reconocer de que el carácter de Dios es santo, de que los caminos de Dios son santos y justos. Es interesante lo que dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 649, párrafo 2 dice: esto es después de los 1000 años. Aún los demonios y los impíos van a reconocer de que los caminos de Dios son justos. En otras palabras, el nombre de Dios habrá quedado vindicado y los demonios y los impíos y todo el universo reconocerán de que Dios es justo y verdadero. El nombre de Dios habrá quedado limpio ante todo el universo. Noten cómo dice la cita que les dije. Conflicto de los siglos, página 649, párrafo 2 dice:
Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Esto es después de los 1000 años. Ven las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Se cita Apocalipsis 15:3. O sea que todos, aún los demonios, van a cantar este cántico, pero lo van a hacer por miedo, reconociendo de que Dios es justo. En otras palabras, el nombre de Dios habrá quedado limpio y vindicado ante todo el universo. Los mismos impíos, todas las naciones vendrán y te adorarán. En este contexto se va a cumplir lo que dice Filipenses 2:10 al 11, donde toda rodilla se doblará, aún la rodilla de los demonios y de los impíos. Toda se doblará, sin excepción. Reconocerán de que Dios es justo y verdadero. La diferencia es que los demonios lo van a hacer por miedo, porque van a ser aniquilados. Filipenses 2:10 al 11 dice Pablo: y se cumplirá lo que dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Ahí está, toda, aún la lengua de los demonios va a confesar de que Dios es justo y sus caminos son verdaderos. ¿Qué significa esto, hermano? Que el nombre de Dios habrá quedado limpio, vindicado. Para esto también es el juicio. Noten qué interesante. ¿De dónde venimos? Venimos desde la cruz. Ahora, cuando culmina el conflicto entre el bien y el mal, el nombre de Dios habrá quedado vindicado, limpio ante todos los habitantes del universo. Y dice que toda lengua confesará, o sea que aún la lengua de los demonios, y toda rodilla se doblará, aún la lengua de los demonios y los impíos. Y toda lengua confesará. ¿Qué es lo que confesará? Que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para la gloria de Dios el Padre. Oh, interesante. Porque los impíos glorifican y vindican al Padre. El nombre de Dios habrá quedado ¿qué? Limpio y vindicado. Noten cómo dice: para la gloria de Dios el Padre. Porque el conflicto inició con el Padre. Interesante. El celo era contra Dios y su Hijo. El celo era contra el gobierno de Dios. Por lo tanto, el conflicto ha terminado y todo ahora regresa para la honra y gloria del Padre. ¿Están conmigo, hermanos? Estos temas me emocionan porque me encantan, hermanos. Ahora, hermanos, volvamos al inicio de que les hablé sobre la última generación en este conflicto final. La última generación, hermano, la teología de la última generación es una doctrina bíblica, 100% bíblica, que muchos dentro de la iglesia adventista la están atacando porque quieren justificar el pecado. La Biblia enseña de que los 144,000 también vindicarán el carácter del Padre y lo harán viviendo una vida sin pecado antes de que se cierre la puerta de la gracia, porque eso demostrará también de que Dios es justo y verdadero. Cuando los hijos de Dios obedecen y son fieles, vimos de que justifican a Dios. Noten qué interesante, y esto lo ignora la nueva teología, los que están predicando pecado original, que no solamente Cristo vindica el carácter del Padre, todo hijo de Dios que se convierte en el Evangelio está justificando a Dios y está vindicando el carácter del Padre. La última generación de justos, que son los 144,000, también vindicarán el carácter del Padre. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 14:1. Hablando de los 144,000 dice: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito ¿a dónde? En la frente. ¿Por qué la frente? Esto es simbólico, hermanos, porque detrás de la frente tenemos la mente, el intelecto. Pregunto, hermanos, ¿dónde Dios escribe su ley y dónde la graba? En la mente y el corazón. Yo le hago una pregunta, hermanos: ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿Dónde inicia el pecado y cómo inicia el pecado?
El pecado primero inicia en la mente y después da a luz. Dice Santiago capítulo 1, 13 al 15. O sea, el pecado inicia en la mente, en el intelecto. Noten que el pecado no nace en la mano. El pecado no nace en una oreja. El pecado no es por nacer en este mundo. El pecado tiene su origen en la mente, en el intelecto. ¿Por qué razón Dios escribe su sello en su frente, en la frente de los redimidos? ¿Por qué razón? Porque en la mente se origina el pecado y también se origina la obediencia en la mente. En la mente decidimos pecar o no. En la mente decidimos obedecer a Dios o no. En la mente decidimos nosotros estar de parte de Dios o de Satanás. En la mente decidimos nosotros violar la ley o no. O sea, la mente es la computadora que manda la información a todos nuestros miembros. O sea, que cuando la profecía dice que los 144,000 tienen el nombre de Cristo y de su Padre escrito en la frente, está diciendo que este grupo selecto de justos, la mente que tienen es la mente de Cristo. O sea, Dios tiene o posee la mente de estos redimidos. ¿Qué significa eso? Que estos redimidos no estarán pecando, porque con la mente es que se peca. Usted me va a decir, ¿a dónde dice que con la mente se peca? Hermano, hay una teología diabólica que ha entrado a la iglesia desde 1959, porque el culpable de esta blasfemia, de esta doctrina diabólica que se infiltró a la iglesia, es la introducción de un famoso libro que se llama Libro Preguntas sobre Doctrina, que es un libro que vino a dividir la iglesia y que cambió toda la cristología, la naturaleza humana de Cristo, el concepto de pecado, etcétera, etcétera. Es un libro que ahora lo aman muchos teólogos liberales, que ahora dicen de que el pecado ahora es una condición y un estado. Esta teología vino del catolicismo romano, que se le conoce como la teología del pecado original. La teología del pecado original enseña de que nadie puede obedecer la ley. La teología del pecado original enseña de que no podemos ser perfectos, que siempre tendremos que luchar con algún pecado. En otras palabras, aunque esto no lo digan así de una forma abierta, insinúan de que los 144,000 de alguna manera tendrán ahí un pecado oculto que no lo van a poder vencer, porque nadie puede dejar de pecar, porque el pecado es una condición y un estado. Esto se le conoce la teología del pecado original, que llaman al pecado una condición y un estado. Muchos teólogos en la iglesia adventista han asimilado esta doctrina católica y la están predicando desde los púlpitos, y muchos libros que se están propagando en la iglesia vienen saturados con esta doctrina del pecado original. La cartilla de hace unos meses, que se llamaba la cartilla del libro de Hebreos, que fue escrita por un teólogo que patrocina mucho esta doctrina del pecado original, pecar hasta la venida de Cristo, que nadie puede vencer el pecado y que el pecado es una condición, un estado, que nadie puede dejar de pecar, nadie puede obedecer la ley de Dios, que nadie puede ser perfecto. Esta cartilla venía saturada de pecado original. Muchos hermanos, por falta de estudio, no captaron estos errores. Pero ¿por qué los 144,000 tienen el nombre de él y de su Padre escrito en la frente? Porque el pecado tiene que ver con acciones que se deciden en la mente. El pecado es transgresión de la ley, y la transgresión de la ley no se origina en los dedos, no se origina en las uñas, no se origina en una oreja, no se origina en las pestañas de los ojos. El pecado se origina en el intelecto. Por lo tanto, hermanos, a un bebé no le podemos llamar pecador, aunque tenga una naturaleza pecaminosa, pero aún no la desarrolla, no la ejerce. A un loco no le podemos llamar pecador porque su sano juicio no lo tiene ejerciendo. Dios salva a los niños, a los bebés, y a un loco lo salva por misericordia, porque Dios es misericordioso. De él depende si lo condena o no, pero Dios es misericordioso. Dios no nos culpa de pecado, porque no tiene conciencia de lo que es pecado, porque el pecado se origina en la mente. O sea que la victoria sobre el pecado debemos de vencerla en la mente. ¿Qué significa entonces que los 144,000 tienen el nombre de Dios y de Cristo grabado en la frente? Significa que este grupo selecto habrá vencido el pecado en la mente. Usted me va a decir, ¿a dónde dice eso que el pecado se origina en la mente? Vámonos a la Biblia, hermano. Yo tengo un material sólido para poder dialogar con cualquier teólogo sobre este punto. Y quiero decirles, hermanos, que yo antes estaba confundido. Hace como 8 años yo predicaba pecado original,
porque no conocía a profundidad este tema, había sido contaminado con la teología católica. Lógico, de allá venía. Pero me puse a investigar que ese no es el concepto bíblico de pecado. La Biblia enseña de que el pecado se origina en la mente y los 144,000 habrán vencido el pecado en la mente. Noten cómo dice Mateo capítulo 15, versículo 19, para que veamos qué es lo que dijo Cristo referente a lo que es el pecado y a dónde se origina. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, sinónimo de mente, pueden buscar un diccionario Strong, corazón es sinónimo de mente, de intelecto, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, hermano. ¿Con qué se piensa? ¿Con una rodilla? ¿Con un codo? ¿Con un dedo? No, se piensa con la mente. El corazón es sinónimo de mente, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos y los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Noten cómo dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 15, dice el apóstol Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Y sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. Noten, hermano, tener este cuerpo que tenemos usted y yo, no es pecado tenerlo, a menos que esta mente le mande información al cuerpo para que desobedezca la ley de Dios virtualmente. Sí, me doy a explicar, hermano. Nadie peca por tener este cuerpo, a menos que lo ejerza. Y noten cómo dice Pablo, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o pasión es atraído y seducido. Cuando inicia el deseo pecaminoso en la mente. Y sigue diciendo, entonces la pasión tiene que ver con mente. Después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué es pecado entonces? Noten lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa entonces que los 144,000 reflejan o tienen escrito el nombre de Cristo y de su Padre en la frente? Significa que ellos tienen la mente de Cristo y han vencido el pecado, hermano. ¿Cómo es posible que podamos decir esa gran blasfemia? Que nadie puede dejar de pecar y que los 144,000 estarán pecando hasta que Cristo venga. Eso es diabólico. Aquí dice que Dios posee su mente. Significa que habrán vencido el pecado en su intelecto. Y esto tendrá que haber sido antes del cierre de la puerta de la gracia. Voy a leerle 2 citas, hermanos, que corroboran esto. Tremendas citas las que voy a leer, hermano. Noten cómo dice. Los 144,000 reflejarán el carácter del patriarca Enoc. Enoc llegó a un estado de santidad como el de Cristo y Dios se lo llevó al cielo. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 68, párrafo 1, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, traspuesto significa quitar de un lugar y ponerlo en otro. Y no fue hallado, porque le traspuso Dios antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Según 1 Juan 3:22, agradar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y cita Hebreos 11:5 y dice, en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter, noten que el ser de Dios tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. El carácter es lo único que llevaremos al cielo. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Y se cita Apocalipsis 14:13, una referencia a los 144,000. Ahora, Satanás quiere que creamos de que es imposible vencer el pecado, porque esta doctrina diabólica inició con Satanás en el cielo. Nadie puede obedecer la ley, nadie puede dejar de pecar. Esto quiere Satanás que creamos.
Y esto está predicando muchos teólogos dentro de la iglesia adventista, que nadie puede dejar de pecar. Pero noten cómo dice esta cita: antes del cierre de la puerta de la gracia, el pueblo de Dios tendrá que haber dejado de pecar. Una cosa es perfeccionismo y otra cosa es perfección. Quiero que entendamos esto, hermano, porque podemos confundir perfeccionismo con perfección. El perfeccionista es como los fariseos. Hace algo para que otros lo miren y para condenar a otros. Cuando hablamos de perfección de carácter, es de hijos de Dios que habrán alcanzado una santidad como la del patriarca Enoc. Reflejarán perfectamente el carácter de Cristo. Noten cómo dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 318, párrafo 1, dice: creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados. Cristo no viene a perdonar pecados, o quitar los defectos del carácter, o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Antes de cierre la puerta de la gracia. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que se han conservado su cuerpo en espíritu y pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos e inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación o quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Antes de que cierre la puerta de la gracia, Dios tendrá una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo, porque a través de esta generación Dios también vindicará su carácter y justificarán a Dios. Hermanos, qué precioso mensaje bíblico y basados en el espíritu de profecía. Espero, amigos y hermanos, que este estudio haya sido de bendición y podamos ser edificados para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por este mensaje, gracias por tu sabiduría que le has dado a tu pueblo, gracias porque fuimos edificados con este mensaje, esperando que este mensaje haya sido de edificación y podamos crecer en conocimiento y vivir en armonía con este mensaje. Bendice a tus hijos, a todos los que van a escuchar este mensaje, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, sugieran este material a amigos, familiares, para que puedan suscribirse al canal y puedan ser edificados con conocimiento profundo de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.